Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Priscila y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a conocer un poquito más sobre mí. Voy a contar cositas que estoy segura que no saben, así que comencemos. Bueno, yo quise hacer este video porque en el update que les hice sobre mi vida vi que seguramente tienen muchas preguntas sobre mí, así que hoy se las voy a contestar. Y bueno, la primera es que mi primer nombre es Nicole, así que mi nombre es Nicole Priscila Gallego. Nací el 13 de febrero del 2006, lo que significa que soy acuario. Tengo 20 años, soy de Cali y viví allá hasta el 2023, es decir, hasta que tenía 17 años. Y me mudé a Medellín por la universidad y esa es una historia que les cuento mucho mejor en otro video. Aquí se los voy a dejar para que lo vean y chismoseen un poquito. Mi comida favorita es la comida de mar y la verdad me da mucho pesar de las personas que son alérgicas a los camarones o son alérgicas a cualquier comida de mar y la verdad espero que nunca me pase. Odio la mayoría de las legumbres, o sea, lo que son frijoles, lentejas y garbanzos, no me gustan. Y la única forma de yo comerme unos frijoles es que sea una bandeja paisa, porque si son solos, la verdad sí que los detesto. Soy hija única y la verdad es que cuando estaba más pequeña quería tener hermanos, pero bueno, ya fui creciendo y yo dije, bueno, igual si llego a tener hermanos voy a ser muy mayor, así que ya no quiero. Y bueno, la verdad es que hasta el sol de hoy no me los han dado. Mi color favorito es el rosado y el agua marina y es muy curioso porque para vestir y en general para tener cosas me gusta más el rosado, pero el color agua marina, o sea, me encanta. Son y compro cosas de ese color, no sé, es muy raro. Me encanta nadar, prácticamente es mi deporte favorito. Nado desde que tengo 8 años y la razón por la que comencé en este deporte es bastante curiosa, por así decirlo, porque más o menos a esa edad detectaron que yo tenía escoliosis, entonces me mandaron a nadar, pero la verdad es que desde ahí este deporte me encanta. Y trato de practicarlo cada vez que puedo y la verdad, en la universidad tenemos como una piscina, entonces trato de ir cada vez que puedo. Un país que me encantaría conocer sería Italia y Suiza. Italia porque me gusta mucho su gastronomía y pues hay mucha historia allá, lo que es Roma, Venecia, me encanta. Y en cuanto a Suiza, me parece que es un país muy verde, me parece que la gente tiene mucha cultura y bueno, me encantaría conocerlo, pero también me encantaría conocer África, me encantaría hacer un tour por allá y como ver los animales y ver la cultura, la verdad también es algo que me encantaría hacer, ya que yo soy amante de los animales. Algo sobre mí es que soy súper friolenta y yo sé que va a sonar muy raro, pero a mí tener demasiado frío me da rabia. O sea, es como que si está haciendo demasiado frío y por alguna razón no tengo un saco o no tengo algo con que abrigarme, me da mucha rabia y prácticamente me cambia el género. Mi animal favorito son los pandas y las ballenas, pero un insecto que me gusta mucho son las abejas. O sea, a mí me encanta ver documentales sobre ellas, me parecen animales fantásticos porque la gente las tiene tan infravaloradas, la verdad. Tengo una hija, se las he mostrado en varios videos, se llama Atenea, pero bueno, para los que ven por primera vez un video sobre mí, es ella, es un pastor alemán, hace poquito cumplió 3 años, la verdad es que en el futuro me encantaría tener muchos más perros. Un defecto sobre mí es que soy muy impaciente, la verdad es que me cuesta mucho como esperar o tener paciencia en general, me gustan las cosas ya y pues bueno, es algo en lo que tengo que trabajar. Y una virtud es que creo que todo es posible y me encanta contagiar a las personas de mi alrededor como con ese pensamiento, porque al mismo tiempo no me gustan y no me caen bien las personas que son negativas. O sea, como que tú les cuentas algo y le ven pero a todo, o te dicen que no, que eso no es posible o que es demasiado difícil. No me gustan las personas así. Entonces por eso yo trato de contagiar a las personas como con esa energía de que la verdad lo que sueñen es posible. Le tengo fobia a los ratones y a las cucarachas y al mismo tiempo creo que tengo telasofobia, que es como la fobia al océano, porque como que el mar, así lo que no alcanza a ver, no me da miedo, pero pensar en el océano y como en la profundidad del océano o en bucear, bueno, yo nunca he buceado, pero como en bucear muy, no sé, al fondo o sí, muy profundo, me da miedo. Y cuando veo como documentales sobre el mar,
O sea, la verdad me da miedo, así que yo creo que tengo telas. Y lo último es que me encantan los animales, creo que ya se los he dicho también en varios videos, o sea, me encantan todos los animales. Si fuera por mí, yo tendría en mi casa un montón de animales, pero por lo mismo, en el futuro me encantaría también hacer un refugio donde pueda tener toda clase de animales, prácticamente como Laubet. Les voy a dejar aquí como su perfil. La verdad me encanta lo que ella hace y también me gustaría hacer algo así en el futuro. Y bueno, yo espero que hayan conocido un poquito más sobre mí. Sé que les conté cosas muy chistosas y muy curiosas, pero cualquier otra duda o cualquier otra cosa que quieran saber sobre mí, la dejan en los comentarios y yo súper encantada de contestarlas. Bye.